Gloria al Señor. Buen provecho y buenas tardes. Agradecemos al Señor nuevamente este tiempo que nos concede. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprensión de tu palabra. Gracias te damos por compartirnos a través del Espíritu de tu palabra, Señor, ciencia, sabiduría e inteligencia. Gracias te damos, Padre, que por medio de ello podamos ser transformados, renovando el espíritu de nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. En el material que se le dio, en la parte de atrás hay un tema que es el porqué de la instrucción profética. Para darle respuesta a esta pregunta, a esta inquietud, hay un versículo que contiene en sí una palabra de donde deriva la necesidad de la instrucción. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 7, dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. De estos dos son Elías y Eliseo. La palabra que me interesa de este versículo es la palabra hijos. La palabra hijo tiene dos acepciones muy interesantes que son, en primer lugar, instruido y también constructor del nombre. Si estamos hablando de hijos, estamos hablando no de personas comunes, sino de aquellos que han recibido una enseñanza, una instrucción, y que debido a ese conocimiento que se les ha participado, tienen la capacidad de construir el nombre. Habíamos dicho al inicio que la diferencia entre los profetas de Jehová y los profetas sobrenaturales, por decir un nombre, es que los profetas de Jehová siguen una línea continua de revelación que no cambia, sino que se fue potencializando, fue adquiriendo cuerpo, hasta que, reuniendo todos la información, deducen a través de investigar, de inquirir, y concluyen con toda la información que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les estaba dando, en dos cuestionamientos: ¿qué persona y qué tiempo? Hablaba del Espíritu, que se iban a cumplir todas las cosas reveladas o enseñadas a ellos. Estamos hablando entonces de que este grupo que va a adquirir el conocimiento tendrá la capacidad de darle continuidad a un conocimiento que no solo es milenial, es eternal, viene de los cielos, ¿sí? Y desciende de los cielos para que se vuelva el evangelio común entre los instruidos. Por eso Pablo habla de la fe que nos es común, o sea, toda la información que ya habían recibido los instruidos. Hay varios conceptos ahí, dos conceptos, uno de instruir y el otro de instrucción, que obedecen a el interés de lo que es el aprender, del significado conceptual de la palabra instrucción. Ahora,
¿A qué instrucción se refiere la Escritura con respecto a los profetas? Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12 habla de lo que hemos estado nosotros ya señalando con anterioridad. Oiga esto, ¿cómo empieza? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Obviamente en tiempo pasado para los que están en presente. Ahora, inquirieron, fíjese que, y diligentemente indagaron acerca de la salvación. ¿Cuál era el tema central que requería la respuesta del pueblo? La salvación. Porque llegaron a tal punto los sacrificios de volverse infructuosos, y los sacerdotes, los levitas y los profetas sabían que ya la ley no tenía medios para alcanzar a aquellos que pecaban fuera de los señalamientos que la ley tenía. La ley no tenía recursos ni medidas para salvarles. Son 36 pecados en total. Y si usted me pregunta cuáles son, mire, empiezan desde no guardar el sábado, de comer el sacrificio el tercer día, que era pecado, de ver la desnudez de papá, mamá, tíos, hermanos, en fin. O sea, yo diría que un 75, si no es que más, tiene que ver con sexualidad. 36 pecados enfáticamente que la ley no pudo resolver. No había ningún sacrificio capaz de cubrirlos. Entonces ellos empiezan a girar todo el cuestionamiento en función del interés popular. ¿Cómo poder ser salvos? Salvos de esos 36 pecados que la ley no puede cubrir. Se vuelve motivo de investigación. Por eso, repitamos, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiere decir que ellos descubrieron que había una enseñanza, que había un comunicado de parte de Dios, había un medio que superaba a la ley, pero era revelativo el punto. Porque esto no lo contempló la ley, porque la ley lo que hizo fue encerrar a todos. Yo te voy a pedir que encierres a todos aquí, nos encierres, hay que echar llave aquí, no hay manera de salir de este lugar. No sé si me estoy explicando. No hay puerta, aunque esté ahí, tiene llave, no tenemos la llave, se la tragó nuestro hermano. La ley lo encerró todo, no hay puerta, no hay, hermano, un salvoconducto. Entonces los profetas empiezan a inquirir diligentemente en el tema, ¿cómo se puede ser salvo si todo está cercado? Entonces dice, escudriñando, porque el espíritu que estaba en ellos ya, el espíritu de Cristo dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Este espíritu vino y dijo, conocerán una faceta de él, ¿sí?, que tiene que ver con relación al estado de la humanidad, no con el trono. Tiene que ver con el estado de la humanidad, no con el trono. Bueno, pero los fariseos, los escribas y los saduceos pusieron un velo sobre el pueblo. Ellos quieren un Cristo invencible, que la muerte no pueda contra él, y empiezan a levantar un Cristo místico, mitológico, invencible, que no muere. ¿Y qué pasa? Cuando los hermanos que van camino a Emaús, ¿recuerdan ustedes? Dice, y nosotros teníamos esperanza que Él fuera el que nos liberara. Y Jesús, ¿qué les dice? Necios y tardos para entender las escrituras. Yo creo que también es aplicable para nosotros.
hoy ese mensaje. ¿Qué hay que entender de ella? Esto que los profetas están diciendo, los sufrimientos de Cristo. Esa faceta ellos no la querían, porque es un Cristo débil. Y lo peor, maldito. Por eso en 1 Corintios capítulo 12 dice Pablo: por el Espíritu de aquí en adelante nadie jamás volverá a llamar a Cristo maldito, sino lo llamará Señor. Maldito, esa fase ya la cumplió, porque tiene que ver con el pecado. Ahora, otra vez, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay glorias, pero primero hay que ver la faceta del Cristo maldito, porque está escrito: maldito todo el que es colgado. Correcto, y él cumplió esa profecía, ¿sí o no? Pues sí, pero eso no lo querían ellos, ni lo podían admitir, porque llenaron de doctrinas falsas al pueblo, ¿sí? En función del dominio romano. Mire cómo un sentimiento puede llegar a empañar una verdad. Se volvió el pañuelo sobre la verdad. Por eso cuando Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, y de ahí les pregunta a ellos: bueno, ¿y ustedes qué piensan? Pedro responde: tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y él le dice: bienaventurado eres Pedro, y empieza el Señor a revelar. Bueno, pero después Pedro, al oír a Jesús decir: me es necesario subir a Jerusalén, ser entregado a las autoridades y morir y resucitar al tercer día, y lo llama, dice: tal cosa no te acontezca nunca jamás. ¿Y qué le dice el Señor? Deja de poner la mirada en las cosas de los hombres. Ese es el punto para la iglesia hoy. Dejemos de poner la mirada en lo que enseñan los hombres. Pon tu mirada en la enseñanza que viene del cielo, que tú acabas de decir anteriormente. Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la enseñanza a la que hay que ponerle mucho ojo. Ahora, a esto se les reveló que no para sí mismos. Por eso la profecía no es de interpretación privada. O sea, no es para mí, pues. Ya vamos entendiendo. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Se volvieron administradores de un conocimiento que les fue revelado. Cuando el Espíritu del Señor empiece a darle cosas, usted se volverá un administrador, y como administrador también se le demandará lo que se le esté revelando, lo que se le esté comunicando. Entonces es muy emocionante servir a Dios, ¿sí? Y a los propósitos de Dios, pero hay gran responsabilidad que requiere honestidad, transparencia, lealtad, fidelidad, obediencia a Dios, porque solo somos administradores de los misterios de Dios. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. O sea, la revelación que se les dio a los profetas se convirtió en el evangelio, en una noticia popular, llena de esperanza, sí, llena de salvación, sí. Era la noticia que todo el mundo requería y necesitaba. Pero colateralmente los escribas, saduceos y fariseos levantaron una enseñanza, oscureciendo este conocimiento. Entonces, ¿a qué creer? Fíjese, la samaritana. Es interesante ver a la samaritana. Le vomita el problema político, el problema religioso, pero ahora llega al punto personal y particular. Ahí la cosa cambia. Pero ella: me parece que tú eres profeta. Aquí empieza una cuestión que ellos ya sabían, samaritanos, gente impura, que los judíos
habían relegado, no querían tratar con ellos, ni siquiera intercambiar vasijas de barro. No había comercio, no había plática, no había nada que conversar con los impuros. Fíjese, nosotros sabemos que ha de venir el Cristo, a quien ustedes llaman Mesías. Los dos conceptos los tenía claro ella, solo nosotros no. Sabemos que ha de venir el Cristo, a quien ustedes llaman Mesías. La discrepancia fue política y religiosa. Es como hoy lo que hablábamos la vez pasada. Acabo de descubrir que existen más de 1010 escritos y llegué a la conclusión de que nosotros tenemos el nombre correcto de Dios, o con el que Él prefiere ser llamado, Jehová. Y ellos no quieren decir Jehová, prefieren decir Jehová. Dice, solo porque hay discrepancias francesas y egipcias. Entonces, para no tener vínculos con el cristianismo a nivel mundial, prefieren decir Jehová. ¿Qué le parece? Y Jesús, Padre, yo les he enseñado tu nombre. No fue pronunciación, fue naturaleza. Entonces a Dios no le importa si usted le dice Jehová, Yahweh, Jehová, no sé qué más otras cosas haya. A Él lo que le importa es que usted le conozca, ¿sí? Que usted tenga una experiencia de conocimiento de Él. Nosotros estamos en lo correcto. Ahora, el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan participar los ángeles. Los ángeles quieren participar y van a participar. Y están participando. Eso de que los ángeles no participan es mentira. Sí hay participación angélica en la divulgación del Evangelio. Porque en Apocalipsis dice que se ve a un ángel descender, tomar un rollo y predicar el evangelio eterno, no este. Ese ya es otro evangelio. Ahora, la instrucción gira en función de un conocimiento, el conocimiento de la revelación de Cristo. Es una enseñanza. Este conocimiento se volvió fundamento para los apóstoles, piedra angular para los edificadores y piedra de tropiezo para los incrédulos, y roca que hace caer para los creyentes. ¿Qué le parece? ¿Caemos o no caemos ante Él? Sí. Ahora, la instrucción crea orden. Primera de Corintios 14, 31 al 32. ¿Qué está sucediendo con la época del apóstol Pablo? Un desorden. ¿Sabe cuál es el problema de los profetas? Creen tener el poder de controlar vidas, culto, finanzas, en fin, y decidir quién se casa con quién. Detalles tan chiquitos como esos, pero hay más y más peligrosos. La instrucción crea un orden. Pablo llega a la iglesia y establece: profeticen 1, 2, 3 y los demás silencio. El pueblo tiene que examinar, tiene que evaluar. Entonces la instrucción también crea un orden. No es un Dios de desorden, hay un orden, pero el orden empieza de ahí y pasa a otro nivel. Porque unos dicen una cosa, fíjese pues, le voy a poner un ejemplo. Hay un hermano que requiere una respuesta. Él necesita saber si pone o no una iglesia. Y el mensaje profético es ambiguo. Unos dicen sí y otros dicen no, y ambos dice el Señor. ¿Qué le parece?
y a ambos Dios los envió. ¿Qué está pasando aquí? Está Dios evaluando el corazón de ese hermano que al final decidió poner su iglesia. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Porque en Jeremías dice que Él enviará profetas conforme al corazón de los hombres para probar la obediencia del pueblo a Dios. Entonces, la instrucción crea un orden, no es desorden, orden. Número 2, la instrucción combate la presunción. Deuteronomios 18, 21 al 22. Ahí hay un texto que es muy aclarador con respecto a esto. Mire, hay gente que se cree profeta y no tiene el llamado, ni tiene la experiencia de ninguna manera. Llega a Quiché un hermano que me lo endosaron de Guatemala y él se tomó la atribución de ir sin avisar al Quiché, entonces me caía como paracaidista, ¿verdad? Hasta que yo le hablé y le dije: disculpa, aquí no me vas a venir cuando tú quieras hacer lo que tú quieras. Así es que me vas a disculpar, te voy a pagar el boleto que sé que es para Guatemala y sé cuánto cuesta y te me regresas, yo no te recibo. Porque hay gente abusiva. Fíjese que se va a San Andrés diciendo que era mi discípulo y era miembro de la iglesia. Y allá había una hermanita, una americana, que estaba apoyando el rancho de los niños, porque eran niños que perdieron a sus padres en la guerra y los recogió Rancho de los Niños, que era un movimiento de Asamblea de Dios. Y ahí estaba la hermana americana, soltera, sirviendo a Dios, dándole comida a los niños, llevándoles vestido, en fin. Y llega él y en el servicio le dice a la pobre hermana: usted es una samaritana, una prostituta. Y dice Dios: deje de prostituirse. Mire la actitud de la gente madura. La hermana se agachó, no hizo ningún gesto, estaba ahí. Al terminar el servicio, llama a este hermano que estaba usando nuestro nombre y le dice: voy a orar por ti para que Dios te use de una mejor forma, porque yo ni soy prostituta, nunca fui prostituta, ni me he prostituido, sino que me he guardado para Dios y Dios lo sabe. ¿Qué le parece? Madurez. ¿Sí? Hay gente que presume porque asegura lo que no es, pero lo cree. Ve a la gente y hace un análisis falso de las personas y en función de eso quiere lanzar una palabra que no tiene sustento, porque no viene de Dios, no ha sido inspirada ni revelada por Dios, es una presunción. No podemos funcionar de esa forma, nos vamos a meter en problemas. Vaya, ese mismo personaje llega al Quiché y allá estaba nuestra hermana Damaris soltera, ¿sí? Y llega a la familia a decir en nombre de Dios que decía Dios que ella era su esposa y que tenía que casarse con él. Era un lobo rapaz vestido de ovejas. Mire, me mandan a llamar, voy a resolver el problema. Y les pedí disculpas a todos, le dije: haceme favor y reconoce que esa palabra viene de tu humana carnalidad. Y pedí perdón, porque esa no es una profecía que venga de Dios. Pide perdón. Entonces le di las gracias, despedido, y le dije a todos los hermanos: no me lo reciben más, por favor. A esa gente hay que, hermano, quitarle las vías del tren para que ya no sigan. Presunción. 3, la instrucción prevé la perversión. Allá, fíjese que nosotros necesitamos comprender en Deuteronomio 13, 1 al 4,
que ya hay un orden establecido por Dios. Y siempre alguien querrá abusar del don de profecía para sacar algo de provecho para sí. Eso es lo tremendo. En este versículo es increíble, pero tanto esta cita como la anterior dice: al tal profeta no le tengáis respeto, temor. Hay un orden establecido por el Señor y nosotros no podemos, hermano, aprovecharnos del don para conducir a la gente a hacer lo que a nosotros se nos antoje. Aquí está hablando de idolatría, pero la idolatría tiene un enfoque, hermano, moral también, porque la idolatría tiene que ver con la fornicación, y el adulterio figura espiritualmente de la idolatría. Allá en el vecino país del Salvador conocí a varios profetas. Mire, había una hermana, no voy a decir el nombre por respeto, pero se hacían largas filas. Y cuando nos tocó a nosotros, yo estaba dentro de la fila, a mí me llevaban, me decían: quiero que conozca a la hermana. Pues fuimos. Y en el sótano, ella se dedica hasta el día de hoy a ministrar. El problema es que no hay una confrontación, no hay exhortación para una vida de santidad a Dios. O sea, la gente va porque quiere que se le profetice, entre comillas. Se prostituye un don. Entonces la gente va, recibe su profecía y da su ofrenda y se va. No hay una invitación a santidad, a conversión, ¿sí? Ese es el punto. Hay un orden. La perversión consiste en dejar, fíjese, de acechar a las almas pecadoras y de reconducirlas a una vida de santidad para con Dios, para obediencia, para consagración a Dios. La instrucción tiene que prever esas situaciones también, ¿sí? Porque se dan en las congregaciones. Lo último que yo supe, que es verdad, es un hecho real. Un hermano le dice a las hermanas, empezó a decir, Dios lo usaba, pero se pervirtió. Y le decía a las hermanas: mire, el Espíritu Santo está en mí, y el Espíritu Santo me dice que se acueste conmigo y que usted va a engendrar del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en mí. Y cometió esa aberración en la iglesia con varias hermanas, y algunas resultaron embarazadas. Terminó preso. Abusos, manipulación. La perversión cubre un área bastante significativa. Por favor, atendamos a la instrucción. Siempre habrá un llamado a la santidad, a la consagración, a la renunciación de aquello que aborrece Dios, de aquello que es abominable a Dios. Dios abomina la idolatría. Si nosotros no cumplimos con esas perspectivas, tenemos conflictos con nuestro servicio a Dios. Cuarto, la instrucción da poder y autoridad. Y en Génesis 26 al 7 hay un evento que se da con Abraham y su esposa. Y el Señor interviene y le pide en un sueño, fíjese, que devuelva a la esposa de Abraham, porque Abraham pues había dicho que ella era su hermana, y descubren que no. Pero en esto dice, en una parte del versículo dice: porque es profeta y orará por ti y vivirás. Tengamos cuidado con el poder y la autoridad que Dios concede.
Yo le voy a decir lo que yo he podido ver con el abuso del poder y la autoridad. Hubo un movimiento hace mucho tiempo de profético, muy interesante. Había mucha certeza en ese mover profético. Pero de repente, fíjese que yo me compré mi camisa María de esas muy bonitas. El amarillo, era un amarillo huevo que estuvo de moda. Y yo me pasé comprando mi camisa. Y cuando llego a la iglesia, resulta que el color era pecado y que era enfermedad. Y me empiezan a subliminalmente, entonces sugestivamente, a decir: no use ese color, preferiblemente el blanco, preferiblemente el rojo. Y empieza el abuso del poder y de la autoridad a manipular. Ahí era prohibido usar tacones. Y de repente yo veo a la hermana usando tacones y le digo: ¿qué pasó con la enseñanza y las exigencias? Todo ha cambiado, me dijo. Fíjense pues, cómo la gente pone mandamientos de hombres en otros que ellos no son capaces de cumplir, y cuando se les confronta, no tienen una respuesta ni siquiera razonable y amable. Perdonen, puras estupideces. Que comer banano era pecado porque tenía un significado X. Entonces, era tal la manipulación que se daba que venía la amenaza. Es que si usted no hace esto, algo va a pasar. Y pasaba, es lo peor. Lo peor es que pasaba. La instrucción sí nos da poder y autoridad, pero no caigamos en el abuso de ello. Ahora, la instrucción permite ser. Allá en Éxodo 7:1 es Dios quien está constituyendo. Fíjese bien, ningún hombre tiene la autoridad de constituir a otro en cuestiones de. Por eso cuando Pablo empieza a describir las operaciones del Espíritu, dice que cada uno recibe el beneficio de esa gracia para provecho, pero todas y cada una de estas cosas las da uno y el mismo Espíritu. Es Dios quien permite ser, quien concede que alguien llegue a ser. La instrucción evita el engaño y la avaricia. Al Quiché llegó un hermano profeta, pero al ver las condiciones de algunos hermanos, había un hermano que tenía más de 100 gallinas muy gordas, se dedicaba a la crianza de animalitos, y de repente la mejor gallina viene y: hermano, dice el Señor que me dé esa gallina, y se lleva la mejor gallina. ¿Sabe cuál es lo peor que pueda suceder? Es que la gente no tenga criterio de análisis. Por eso Pablo dice: hable 1, 2 o 3 los profetas y callen, y los demás juzguen. El derecho del pueblo es juzgar no a la persona, sino lo que está diciendo la persona en nombre de Dios. El engaño y la avaricia. Entonces hay personas que están utilizando el don para engañar a las personas y aprovecharse de ellas. Eso en Jeremías 8, capítulo 8, versículos 9 al 10. Ahora, número 7. En Isaías 29, 9 al 13. La instrucción enseña obediencia y temor
de Dios. Yo les contaba a los hermanos una experiencia que no la puedo olvidar, y es muy difícil que lo olvide. Un niño de 5 años, en un servicio dominical, ahí yo estaba ministrando en Jalapa, la iglesia de Jalapa, y ahí llegó el niño y me agarra del pantalón. Yo estaba orando y me empieza a jalar el pantalón y me dice: hermano William. Entonces su mamá me dijo: agáchese y acérquele el oído, porque a veces dice palabras que no se le entienden. Entonces yo me hinqué y le digo: papito, ¿qué quieres? Tengo una palabra de parte de Dios para usted, dímela. Y me dio la palabra, pero con la palabra me hizo una acción profética de las que ya vamos a hablar, y me entrega un clavel y me dice: también tengo un mensaje para el hermano, no voy a decir su nombre por respeto a él. Y yo lo llamo y le digo: venga hermano, él tiene un mensaje para usted, por favor agáchese, acerque bien el oído. Y él empieza a buscar y le digo: papito, ¿qué pasó? Es que perdí lo que traía para él. Y la mamá sale corriendo por el mismo camino de donde habían venido y encuentra, ¿ha visto usted las suculentas? Unas plantas que crecen como pulpos, ¿verdad? Y tienen forma de bananitos. Él llevaba un pedazo. Y cuando lo lleva, dice, el hermano de inmediato empieza a percibir lo que está sucediendo y dice: no. Y le digo: momento, quédese ahí y escuche el mensaje, porque viene de Dios. Dice el Señor que tú caerás en fornicación. Fíjese. Y él se levantó y dijo: yo no, y se salió enojado del servicio. Unos días después, en la noche, nosotros nos repartíamos porque habían muchas ancianas en la iglesia. Le digo: usted se va a ir con el grupo tal y yo me voy. Regularmente yo buscaba el grupo donde estaban las ancianas y a él lo dejaba con las hermanas para evitar murmuraciones, para evitar, en fin. Pues yo regreso de ir a dejar a las hermanas y estaba la sala central donde nos reuníamos, y luego había una puerta para el dormitorio donde ambos estábamos, y había una esquina donde no pegaba la luz. Y cuando yo regreso, abro, paso la sala y me voy al cuarto, de inmediato percibo la presencia de este hermano ahí con una hermana. Pues yo me fui al cuarto y esperé que él entrara. Cuando él entró no me podía ni ver de la vergüenza. Y le dije: hermano, sé en qué condiciones se encontraba usted con ella ahí. Sí, me dijo. Ahora le pregunto, ¿la palabra de aquel niño de 5 años era de Dios o de los hombres? De Dios, me dijo. ¿Y entonces? ¿Por qué sale usted de una forma inmadura? Lo que le quiero decir es que a Dios le importa mucho la obediencia y el respeto a Él. Nos debemos a Él. El problema con nosotros es la arrogancia. Hay un momento, porque este hermano decía: si a mí no me lo revela Dios, yo no lo recibo, decía. Así, yo no lo recibo. Y hacía su manita así. Un niño usó Dios de 5 años. Bueno, en él se cumplió. Y en mí, fíjese pues, voy a El Salvador porque me envían en una misión secreta porque yo no sabía cuál era el problema. Acompaña al hermano, me voy. Cuando llego descubro que el problema era serio. Y yo tuve temor, porque él tenía 2 mujeres, una en Guate y una allá. Y él quería quedarse con la de aquí y abandonar la de allá. Y yo metido ahí, sin saber el problema. El pastor me dijo: sé que tú no sabes nada de esto. Cierto, le dije, yo no sabía en qué me estaba metiendo, solo me pidieron que acompañara al hermano. No tengas pena, me dijo. Y empiezan a arreglar el asunto con él. Pero este hombre me lleva a una iglesia que se llama Los 3 Hebreos. Hasta el día de hoy la sigo buscando. Y ahí estaba el pastor que le había dado polio en una de sus piernas. Y yo iba tan cansado que me fui a la última banca y me fui a reposar. Y dije: Señor, yo vengo bien cansado, no quiero saber nada
de ministración, aquí nadie me conoce y me voy a echar mi descanso. Y me puse ahí recostado en la banca, pegado a la pared, y de repente el pastor empieza a hablar después de los cantos y le damos la bienvenida a los hermanos que vienen de Guatemala y al hermano William Vargas que nos está visitando de Quiché, así literalmente. Y yo dije, wow, ¿quién se lo dijo? Y me dijo, yo te vi cuando tú pusiste el pie en el bus que venías para acá. Y otra cosa, el Señor me dijo que tú vas a predicar hoy aquí. Así se movía, mire hermano, ahí. Y yo le dije, Señor, yo no tengo nada que predicar, no tengo nada. Y yo va de orar, pero vuelven a cantar. Y a 2 bancas de donde yo estaba había una anciana que empieza a danzar, y ellos tienen una danza muy peculiar. Así, para que ustedes tengan una idea, se mueven así. Parece, ¿verdad? Una danza nativa. Y empieza a danzar con los ojos cerrados, de tal manera que yo estaba asombrado y me fui a poner así para ver si tenía los ojos cerrados, y tenía los ojos cerrados y no topaba entre las bancas, y sigue danzando. Sale de la banca y se dirige allá, había un florero y ahí habían unos claveles rojos, y ella llega sin ver, agarra un clavel y viene de vuelta. Y cuando ya viene cerca, yo empiezo a sentir los pelos parados y digo, esto es para mí, esto es para mí. Y llega conmigo y me toma de la mano la anciana y me entrega el clavel. Y me dice el Señor exactamente lo que me dijo el niño de 5 años. Y me dijo de último, yo ya te lo había hablado. ¿Qué le parece? El temor a Dios, la obediencia a Dios, esa relación que nos mantiene, hermano, sometidos a Él, nos permite a nosotros una cosa, ser transparentes. No podemos falsear la verdad. Hermano, la instrucción va a evitar que cometamos errores. El ministerio profético está supeditado a errores. Constantemente, no se cometen errores solo al principio, se cometen errores casi que de por vida. Pero la instrucción nos va a permitir una cosa: ser transparentes. Por último, me invitan a Guatemala, me hablan de una hermana que me dijeron, mire, Dios usa a la hermana, y de verdad que Dios la usaba, porque no sé si sigue viva y está ministrando. Y ella nos invita a su casa, y yo iba con 8 hermanos, porque yo le dije a los hermanos, quiero que la conozcan. Y ella puso en fila así a los hermanos y empieza a profetizar a cada uno. Ya iba a terminar cuando me le acerco a nuestro finado Ricardo, a nuestro querido finado Peloncito, le decimos así, le decíamos de cariño, y le digo yo en el oído, tratando de que no oyera nadie más, lo que la hermana le dijo a tal hermana es para fulana, y lo que le dijo a ella es para ella. Hubo un cruce, le dije. Ella termina de orar y se para y vamos a orar para quedar despedidos, y ella se levanta. Mira cómo opera el Señor, y dice, hermanos, perdonen, lo que te dije a ti, hermana, es para ti, y lo que te dije a ti es para ti, hermana. Compuso el cruce. ¿Qué le parece? Transparencia. No voy a poner palabras en el mensaje que no me dijo el Espíritu. Necesitamos calmar nuestro espíritu, estructurar bien el mensaje para no cometer ese tipo de errores. El ministerio del profeta siempre estará expuesto a la persuasión, a la seducción, sujeto al error. Caminamos en el filo, y si no tenemos esa conciencia, si perdemos esa conciencia, vamos a herir, vamos a ofender y vamos a traicionar y a desobedecer a Dios.
Por último dice, escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:45. Sí, es cierto que hubo una instrucción allá, pero Jesús está diciendo el que oyó al Padre se refiere a los escritos que ellos ya tenían y que los profetas anunciaron. Por eso dice, el que oyó al Padre viene a mí. O sea, hay una instrucción previa. Si la instrucción no nos está conduciendo a Cristo, tenemos problemas serios. No podemos conducir a las almas y errar el blanco, porque nuestro blanco es Cristo. Por eso Pablo dice, no erréis el blanco, porque es Cristo el Señor. Entonces, como sujeto de conversación, de revelación, de inspiración, de comunicación para los profetas, siempre será Cristo y el Padre y la palabra. Amén. No tengo nada más que decirles. ¿Preguntas? ¿Será que algunas personas que han hecho su confesión de fe, sí la hicieron, pero ya no militan en el Evangelio, es porque no recibieron al Espíritu de Dios? No necesariamente. No necesariamente, por una razón. No es lo mismo convencerse que convertirse. Fíjese que la respuesta está en la parábola de la semilla que cae en 4 sectores diferentes, ¿verdad? En uno dice que la semilla cae y tiene raíz, pero se seca inmediatamente. Y Jesús está enseñando el significado. Viene Satanás. Cuando alguien recibe con gozo la palabra, dice que trata de guardarla, pero viene Satanás y la roba. Entre ese recibir de la palabra y que Satanás la roba, ¿cuánto tiempo podrá pasar? No sabemos. El asunto es que la palabra eche raíz, se erradique en nosotros. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? Pero sí hay casos en los que hubieron personas que no solo hicieron su confesión, recibieron el espíritu y participaron de los dones, como dice la Escritura. ¿Ya? Y volvieron atrás del santo mandamiento. Y la Escritura es clara y dice, para los tales, ¿qué opción más hay? Gustaron de los poderes venideros, de los dones, de la gracia de Dios. Ya no hay otro sacrificio, porque no puede ser vuelto a ser sacrificado Cristo solo para ellos. Entonces ya no hay más sacrificio. Cristo era el único que podía. Entonces, ahora quedan supeditados a otro tribunal, el tribunal del Padre. El único recurso que le queda a esa gente, a esas personas, es el tribunal del Padre. Porque el Hijo ya no puede volver a ser sacrificado solo por ellos. Una persona que no se ha comprometido con el Evangelio es porque no ha recibido al Espíritu de Dios. El problema es que la recepción del Espíritu está en función de creer. Porque dice Pablo, recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver con el compromiso directamente, sino con la fe. Con la fe que en o por medio de la cual se recepciona la palabra de Dios. La fe es el producto de haber creído un anuncio, ¿ya?
y en ese momento opera el Espíritu, viene el Espíritu. El compromiso vendrá en la medida que vayamos conociendo. Fíjense que nosotros estamos haciendo al revés las cosas. Voy a aprovechar la pregunta para esto. Conocemos a una persona por primera vez que viene a la iglesia y de inmediato le caemos y quiere aceptar a Cristo. Fíjese que el orden bíblico es, según el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, si no estoy mal, está en el capítulo 19, donde se describe que hubo una gran conversión, ¿sí? Y ellos dicen que confesaban sus pecados y luego entregaron los libros de hechicería y de magia y de todo lo que, y los quemaron, y dice que se hizo la suma de todo lo que, y era una cantidad enorme, ya, pero primero hubo una instrucción. Nosotros primero queremos que haya confesión, y la confesión es producto de una instrucción. Fíjese, el Espíritu es el que redarguye, ¿sí? Entonces primero tiene que haber una instrucción. Después de la instrucción, por eso es bueno que la gente, hay que dejar a la gente que venga, que se informe, que sepa de qué se trata la fe. Entonces después va a tomar su decisión. Pero a nosotros nos urge que hagan la oración de fe. Hermano, eso es un proceso. No pueden creer en lo que no entienden, en lo que no conocen, en lo que no saben. Primero tienen que conocer, tienen que comprender de qué se trata, tienen que saber esto. Y entonces van a pasar a ese punto. Hay una pregunta que dice: ¿por qué ya no existen profetas que llamen a los gobernantes de esta tierra a regresar a Dios? ¿O será que aún no es el tiempo? Bueno, sí, es lamentable, ¿verdad? Porque sí hay personas a quienes Dios usa y que tienen acceso a esas estructuras de poder, pero lamentablemente por miedo, por condescendencia, en fin, por un montón de cosas, no hay un señalamiento y un llamado. Aparte de eso, esos poderes están controlados ya por fuerzas muy oscuras, hermanos. No que Dios no tenga el poder, sino que eso sería pelearse con estructuras mucho más grandes. Por ejemplo, el presidente no es la autoridad plena y total en Guatemala. Detrás de él hay poderes que van más allá de nuestra constitucionalidad. Lástima, ¿verdad? De constitución. Entonces sería pelearse con ellos. Sería bueno tener a un, por ejemplo, a un faraón que le puso mucho interés al consejo de un José, a un Nabucodonosor como un Daniel. Pero esos estados fueron creados por Dios, ¿sí? Y recordemos que Nabucodonosor, Darío, entraron en contacto con hombres de ciencia, de mucha inteligencia y de temor a Dios, que influyeron en ellos, no fue al revés. Hoy los mensajes de los profetas a los gobernantes son muy complacientes. No hay un llamado. Fíjese que es una vergüenza saber que fulano fue a ministrar cuando uno ve todas las atrocidades que se han cometido. Es una vergüenza, de verdad. Entonces hay intereses y hay fuerzas que están moviéndose detrás de todo esto, que hacen casi imposible que se dé. Aparte, todo lo que estamos viviendo es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Todos los poderes que hoy, los estados que estamos viendo en el poder político, religioso, económico, obedecen al cumplimiento de las Escrituras. Todo va apuntando hacia lo que la Escritura ha anticipado por boca de los profetas de Dios. Entonces, ir en contra, un ejemplo, allá en San Marcos tiembla todo el tiempo. Entonces, que se levante alguien diciendo, dice el Señor, que va a venir un temblor, un terremoto, casi que, ¿para qué anunciarlo si es una tierra sísmica? Ya, entonces,
En una tierra sísmica hablar de terremotos y temblores en nombre de Dios, ¿qué pasa? Es absurdo, ¿sí o no? Es absurdo, es pérdida de tiempo. Pues se levanta alguien atrevido diciendo, dice Dios, no temblará más. Miren, este punto es lindo. Entonces se levanta un pastor que ve el ángulo en función de la palabra. El que tiene conocimiento ustedes. Y después dejó al hermano decir todo lo que él inspirado, ¿verdad? En nombre de Dios no va a haber más temblores, no terremotos en San Marcos y toda la cosa. Pasa el pastor muy humilde, dice, hermano fulano, profeta de Dios, con todo respeto, la escritura dice que en vez de quitarse los temblores y los terremotos, habrán más. Y el hermano se frustró de tal manera que ya no va a actos públicos por ese evento. ¿Es aleccionador? Sí, para nosotros. Porque ningún profeta, por muy grande, inspirado, que se sienta muy tocado, muy ungido, no puede ir en contra de las escrituras, la instrucción. No podemos invalidar lo que la palabra dice. Al contrario, debemos confirmarla. Sí, por favor. Para apuntalar, tal vez nos puede servir. Por razones misteriosas, me ha tocado tener la oportunidad de ver algunas cosas de gobierno y exactamente lo que dice el hermano. Fíjense ustedes. Viene un presidente y nosotros estamos muy equivocados cuando dice un presidente manda en Guatemala. Es mentira. La presidencia no es un hombre, es una estructura de poder. El pobre cuate que es investido como presidente es presa de un sistema, la parte oscura. Entonces la función de un presidente no es en estas condiciones mandar, sino negociar con las diferentes fuerzas del país. Los sindicatos quieren cosas diferentes a los del CACIF, ¿verdad? Y así es un montón de fuerzas que por muy planchado que esté el presidente, llega un momento que está así, con la espada entre en el pecho y a la pared. No encuentra salida, porque las fuerzas que lo envuelven, ¿verdad?, lo han llevado ahí, ¿verdad? Porque él es el representante, él es la autoridad, pero no es el poder. El poder está atrás, esas dos cosas se combinan. Entonces vienen y llaman a la única institución, ¿verdad?, que podría ser divina, la iglesia. Eso es formidable, ¿verdad? Hermanos, alguien conoce al presidente, hay que orar por él. Vamos, sí. Llega, ¿verdad?, y el pobre cuate, ¿verdad?, vamos a orar y reprendemos y esto y lo otro. Solo se queda ahí. Él no necesita oración. Él necesita una solución. Los profetas realmente que llegaron a tener algo muy especial fue porque se presentaron ante dos gobernantes de potencias en el nombre del Señor con una solución lógica y concreta para ese momento. Eso no existe. Un montón de cuates que van a orar, mucho bulto, no hay claridad, y de una vez viendo qué contacto hacen para ver qué van a tener. Pero eso te lleva a un punto, que la iglesia, llamémosle así, de Jesucristo, es anacrónica, ineficiente, ignorante, porque se establecieron solo en su punto doctrinal. Estos hombres que les acabo de mencionar, José y Daniel, eran estadistas, no eran gobernantes, si ustedes quieren. Pero dice la Escritura que un hombre diligente, un hombre estudioso siempre estará pegado al poder. ¿Quiénes se han evitado eso? Nosotros mismos. No estudie, hermano, no estudie, hermano, porque ya viene Cristo. ¿Cristo viene por los ignorantes? No. ¿Me explico?
Entonces, los gobernantes lo que menos quieren saber es de los cuates religiosos, ¿verdad? Porque no les trae ninguna solución. Hay poder ahí, pero no hay quien la descifre, ¿verdad? Solo para apuntalar lo que dijo nuestro hermano. Sí, yo quiero. Ah, claro. No, o sea, la obligación de nosotros como guatemaltecos, y según la instrucción de la palabra, es orar por nuestras autoridades, para que venga sobre ellos un espíritu de sabiduría, de conocimiento. No, pero yo te digo, un guate que está contra la espada y la pared, ¿verdad?, necesita una palabra del Señor, pero la palabra no va a ser: mira, siento, hermano presidente, que se han levantado fuerzas oscuras contra ti. Ah, es un hecho. Y que algunos te están desprestigiando. Eso ni te preocupes, ¿ah? Y quieren tu caída, pero vamos a orar para que Dios lo impida. No es eso lo que él necesita, es una solución. Igual que tú. Hay un momento en que yo he estado en situaciones cuando Dios mueve a alguien y da una palabra profética y me da la luz por dónde salir. Solo tengo que obedecer, es mi decisión, pero me ha respondido con una solución práctica. Tal vez no me gusta, pero me la tengo que jugar si creo. Y me ha salido, ¿eh? Entonces, los pobres presidentes ya, y los hombres de Estado, nadie quiere estar en esos pies, se los juro. Por eso es que entran muy cristianos, muy buenos, y cuando los atosigan las fuerzas, los hacen caer en fornicación, drogas y alcoholismo. ¿Verdad? Son cosas muy tremendas. Gracias, mi hermano. Sí, quiero agregar algo más porque yo estaba recordando que en nuestro sector el señor alcalde municipal, él nunca ha salido a decir: soy cristiano, soy católico, soy sabático. Nunca, porque no puede hacerlo, ni debe, aunque tenga una preferencia religiosa. Son los de abajo los que se han encargado de difundir: es que él es cristiano. El problema del por qué no lo hace es por las fuerzas, porque por otro lado hay informes que las barbaridades horripilantes, inmoralidad que se mueve es. Entonces el problema es, fíjese, orar por vuestras autoridades, no dice por presidente específicamente, no, por las autoridades. Obviamente entra dentro de ello el presidente, el alcalde, sí, pero las autoridades se refieren a una fuerza específica de control, no personas. Fíjese que si nosotros estudiamos el punto, por ejemplo, Darío, ¿por qué en la palabra dice mi siervo? Porque hubo una unión previa. Él es el producto de la unión entre Esther y el rey que estaba ahí. Entonces, educado con principios de la fe hebrea. Fíjese que es interesante, ¿verdad? Por eso el Señor viene y dice mi siervo. ¿Por qué? Porque va a cumplir funciones que Dios le dio específicamente. Ahora, a nosotros nos ha tocado orar por presidentes, por gobernadores, por alcaldes. Fíjese que, y lo lindo es que la palabra se ha cumplido así. Como dice Raulito, entran siendo algo y salen siendo otra cosa, porque las fuerzas y los poderes que allí se mueven, oscuros, son terroríficos, ¿verdad? Entonces, la objetividad es necesaria, hermanos. José es levantado para darle una solución. El faraón tiene un problema,
tiene una revelación. Él sabe que esto tiene un impacto en su pueblo y tal vez más allá de su pueblo, pero no hay quien se lo descifre bien. Sí había. El problema es que los sabios, los adivinos y hechiceros de Faraón no le daban crédito a lo obvio. Ellos necesitaban certidumbre y no querían caer en lo obvio. Dios se mueve en lo más obvio, en lo más obvio. Entonces levanta a un hombre y se va por lo obvio y le dice: mira, esto significa esto. Claro que lo sabían los sabios, y sí lo sabían, pero no quisieron darle crédito a lo más obvio. Pero Dios levanta a José. O sea, lo obvio fue el paréntesis que Dios abrió para que surgiera un José. Entonces este hombre viene y dice: ¿qué hombre más sabio en todo el reino vamos a encontrar? No hay ninguno. ¿Por qué? Porque dilucidó una cosa que para otros era obvio, pero él se fue por la objetividad. Entonces no podemos andar en ambigüedades. Ellos necesitan tomar decisiones así: ¿sí o no? La última pregunta dice: en una definición concreta, ¿cuál es el propósito de un llamado profético? Servir. Nada más. Concreto. Servir. Fíjate que aquí, en Pedro lo leímos. Ahí en primera de Pedro 1:10 al 12. Servir. Fíjate pues, Dios te está ungiendo, te está revelando, te está comunicando cosas. No es para empoderarte. No es para adquirir fama. No. Es para servir a un propósito. ¿Sí? Servicio, somos servidores, no gobernantes. No somos señores, somos servidores. Para eso es el llamado. Fuimos llamados para servir a los propósitos de Dios. Entonces yo tengo que averiguar cuál es ese propósito. Amén. Bueno, la última oración. Yo quisiera que una oración pidiendo poder. ¿Por qué es importante el poder? Fíjese pues, cuán importante es el poder. Llega un hermano y dice: fíjese que un espíritu me está atormentando. No tengo paz. Voy al trabajo y tengo ahí la sensación, y me empieza a describir todo lo que él siente. No me deja dormir, ya tenía un mes sin dormir. Y entonces iba con los ojos así vidriosos y de todo, estresado. Yo quiero que usted lo reprenda y oremos. El Señor me dice: quiero que cantes. ¿Qué canto? Tal canto. Y me puse a cantar. Ya le dije, pero no va a reprender. Mire, fíjese, los mecanismos tradicionales quieren aceite, quieren sal, quieren, si es posible, no sé, todo lo que iba a decir una cosa, pero mejor lo evito. ¿Ya? Que los bañes en aceite, que los bañes en sal, que los ¿me entiendes? Es que sí, que hasta se les suene el shofar, o que le suenen con el shofar, no, en fin. El asunto es que la gente está programada y el espíritu rompe los programas. ¿Ya? Entonces le dije: ya estuvo, ya. Yo obedecí a lo que el Señor me dijo, cantar, y yo canté. Váyase tranquilo. Desde esa vez durmió como un angelito. ¿Sí? Ya no hubo perturbación. Él quería una cosa, pero Dios tiene otra. Oración pidiendo poder. Fíjese qué interesante, cómo conceptualizamos nosotros el poder. Esta está en Efesios 3:14 al 21. También ha sido modificada tomando la referencia del apóstol Pablo. ¿Quiere leerla conmigo? Leámosla. Dice así: por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que me dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en mí. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿qué es poder? Es un espíritu, es una energía, es conocimiento. Amén. Gloria al Señor. Le invito a que usted practique estas oraciones, por favor. ¿Sí? Aquí ya tiene otro día de la semana que cubrir con esta oración. Haga una un día y haga otra, esta otra otro día. Dedíquele, poniéndole el sentido a esto, mucho tiempo, dedíquele tiempo y trate de comprender, pidiéndole al Espíritu que le dé comprensión de lo que Pablo está pidiendo aquí. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Yo quiero orar. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta ocasión que nos es concedida. Entonces, trabajo orar, por favor, pero orar diferente. No es una oración común, corriente. Ya es una oración más específica, pidiendo revelación y pidiendo poder. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido aprender hoy. Gracias por compartir. En el nombre de Jesús pedimos que seamos conducidos por la palabra, por el espíritu de ella también, Señor, por el espíritu que has enviado a nosotros, para que podamos, oh Dios amado, desarrollar las virtudes que han sido otorgadas gracias al espíritu que has enviado, porque está escrito: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El espíritu que recibimos, que es poder, sirve para dar testimonio de Jesucristo. Gracias te damos. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús.